Bueno, y se conocieron los datos de ingresos en los hogares uruguayos del segundo trimestre de 2022. Y con ese tema y con esa información llega nuestro compañero Germán de Agosto. ¿Cómo andas, Germán? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y muy vos? bien. Exactamente. Tuvimos un viernes cargado de noticias, no buenas noticias, pero sí noticias. Y la primera tiene que ver con el lado de los ingresos de los hogares. Hoy vamos a ver, por un lado, el ingreso de los hogares y después cuáles son sus fundamentos. En particular, otro dato que conocimos el viernes fue justamente los salarios, que son uno de los fundamentos que están detrás del ingreso de los hogares. Entonces vamos a empezar por el ingreso de los hogares y después vamos a bajar en cascada por sus fundamentos. Cuando hablamos de ingreso de los hogares estamos pensando obviamente los ingresos derivados del trabajo, obviamente ingresos derivados de justamente las transferencias de otros hogares, tenemos utilidades, tenemos dividendos y tenemos otro conjunto de partidas corrientes que hacen a todo lo que ingresa dentro de un hogar. Entonces lo que estamos viendo en la primera placa es justamente la comparación interanual. Siempre que hablamos de interanual estamos comparando el segundo trimestre del 2022 con el segundo trimestre del 2021 y así sucesivamente. Lo que tenemos es justamente esa caída que refleja una contracción en términos interanuales del ingreso de los hogares, ¿sí? Esto es como para la economía en su conjunto. Para tener una idea de cuánto es el ingreso medio de los hogares en el país, estamos hablando de 77.000 pesos más o menos. Es más alto en Montevideo que en el interior y eso es lo que vamos a ver ahora justamente en la segunda placa. Porque detrás de esta contracción general del ingreso de los hogares de todo el país, tenemos la contracción, por un lado, de Montevideo, que como se ve en el gráfico es más aguda que lo que está sucediendo con el interior. En definitiva, para poner números, es casi un 2% en el caso de Montevideo. De vuelta estamos mirando la comparación interanual y casi del 1% en relación justamente a lo que pasa con el interior. El promedio del Uruguay está justamente en el medio de esas dos líneas, que es el 77.000 pesos del que hablábamos, ¿sí? Y esta es la imagen que pasaba con el desempleo que nos mostrabas el otro día, que en el interior estaba un poquito más alto. Exacto, porque ahora lo que lo vamos a analizar es esto es justamente la visión de lo que tiene que ver con el ingreso de los hogares. Ahora nos vamos a meter en los dos fundamentos principales. Y el primer fundamento, que es el que recogemos en la placa que viene, justamente lo analizamos la semana pasada cuando conocimos los datos del mercado laboral y tiene que ver con la situación del empleo. Básicamente, cuando hablamos del mercado laboral, estamos hablando de un mercado y eso supone que hay un costado vinculado a precios y un costado vinculado a cantidades. Bueno, este es el costado vinculado a las cantidades, el número de empleados que tenemos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Que luego de la recuperación que tuvimos durante la segunda mitad del año pasado, justamente el empleo comenzó o se interrumpió esa recuperación y comenzó a retroceder, ¿sí? De hecho, estamos casi un punto por debajo del máximo que tuvimos en el último trimestre del año anterior, ¿sí? Entonces, esto es uno de los determinantes. Ahora, si pasamos a la placa siguiente, vamos a ver el costado de los precios del mercado laboral, que no son otra cosa que justamente los salarios. Y este dato también lo conocimos el viernes pasado porque está justamente vinculado a la situación hasta el mes de junio, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La evolución interanual del salario real. Esto es el poder de compra, o sea, la evolución de los salarios descontado del efecto de la inflación, ¿sí? Lo que estamos viendo justamente cuando estamos por debajo de la línea roja son caídas del poder de compra. Cuando estamos por encima son aumentos del poder de compra y lo que vemos justamente es que lo que tenemos de los últimos 2 años es justamente una contracción que en el último mes, que es el mes de junio, se agudizó un poquito en relación al mes anterior. Y ese es el 1,6% que estamos hablando, ¿sí? Cuando pensamos en cómo ha evolucionado el poder de compra en relación al mismo mes del año anterior, o sea, junio del 2021. ¿Sí? Si ahora pasamos a la próxima placa, lo que vamos a ver, bueno, ¿qué hay detrás de ese menos 1,6%? Y esto, con los datos del INE, lo que podemos hacer es justamente entrar tanto al sector privado como al sector público. Estos son los agregados que tiene justamente el INE para ver qué está pasando al nivel de los distintos sectores de actividad. En el sector privado, la caída del salario real, en términos interanuales, fue más acuciante, ¿sí? Tenemos un casi 2% de pérdida de poder de compra, es más moderada en el caso del sector público y dentro del sector privado en particular tenemos una contracción de casi 4% en términos reales de lo que tiene que ver con servicios sociales y de salud y lo que tiene que ver también con hoteles y restaurantes. En tercer lugar,
¿sí? Tenemos lo que pasa con el comercio al por mayor y al por menor. Pero básicamente lo que vemos más allá de esta sopa de números, ¿sí? Es que la caída es generalizada, tanto a la interna del sector público como a la interna del sector privado. Solamente escapa justamente las actividades de intermediación financiera, donde efectivamente el crecimiento del salario le ganó al crecimiento de los precios, y eso justamente lo que arroja ese verde de 1,2%. Porque en la construcción es casi marginal. Sí. Se mantiene como la tendencia de la pandemia, digamos, por lo menos en los sectores. Hay algunos claros, como en el caso de hoteles y restaurantes, ¿no? Exacto. Si nosotros vamos una placa más, porque acá estamos mirando la foto en la comparación con el mismo mes del año pasado, pero ahora en esta última placa lo que tenemos es, bueno, el acumulado en relación a lo que sería el 2019 como el año más normal que tenemos a la hora de comparar. Y lo que tenemos que, si miramos lo que ha pasado con los salarios, la pérdida de poder de compra es justamente lo que queda recogido en el área que queda entre la línea celeste y la línea blanca. Básicamente lo que está marcado con rojo, eso es toda la pérdida acumulada si comparamos el último dato justamente con todo el promedio del año 2019. ¿Cuánto es eso en números? Es casi un 5%. Y de vuelta, cuando comparamos o lo abrimos por el lado del sector público o por el lado del sector privado, lo que tenemos es que en el caso del sector privado la pérdida acumulada desde el 2019 asciende a 5,3% y es menor en el caso del sector público. ¿Sí? Esto es lo que tenemos con los datos a junio. De vuelta, lo que tenemos es un quiebre en el patrón que está detrás del ingreso de los hogares. ¿Por qué? Porque hasta ahora el empleo venía jugando a favor del ingreso de los hogares en un contexto donde justamente los salarios no han dejado de caer. Lo que cambió en este último trimestre, que es lo que explica la retracción del ingreso de los hogares, es que el empleo se dejó de recuperar y ahora las dos fuerzas, la que tiene que ver con los precios, es decir, con los salarios, y la que tiene que ver con las cantidades, es decir, con el empleo, están presionando a la baja justamente el ingreso de los hogares tomado como un todo, ¿sí? Tanto en Montevideo como en el interior. Quizás es difícil de responder, Germán, pero ¿qué se puede esperar a futuro con estos indicadores? ¿Se puede revertir la situación? Y bueno, capaz que a partir del próximo mes deberíamos ver una reversión de la tendencia, por lo menos en el plano salarial, porque empiezan a operar justamente los anuncios que se habían adelantado, los correctivos que se habían adelantado en el sector público, ¿sí? Y después, bueno, lo que pase con el sector privado, que justamente estaba la invitación de alguna manera a incorporar ese adelanto de los correctivos para mitigar un poco esto, porque cuando nosotros pensamos un poco más, esta situación está teniendo lugar en un contexto donde la economía ya va a acumular 2 años de crecimiento en el entorno del 5% este último año, ¿sí? Y donde tenemos un crecimiento que, como hemos analizado varias veces, viene por el lado de la inversión, y eso está muy concentrado en todo lo que tiene que ver con UPM y con las obras conexas, y en las exportaciones, que justamente son lo que acaban de analizar ustedes. Pero bueno, más allá del 2022, ¿sí? Evidentemente lo que pase con la demanda interna, donde estamos viendo justamente sus determinantes, empleo e ingreso, va a ser sumamente relevante para que la economía pueda, ¿sí? Escapar de una tasa de crecimiento del orden del 2,5 o 3%. Entonces el mercado laboral, cuando lo pensamos, tanto en materia de ingresos como de empleo, es necesario, ¿sí? Desde el punto de vista incluso de la economía agregada, más allá de lo que podamos pensar obviamente de la economía de cada uno, pero por donde lo miremos, ¿sí? Acá lo que tenemos es una señal amarilla pensando en la recuperación de la economía a una tasa un poco mayor de la que se necesita, ¿sí? Nosotros, si ahora tenemos, por ejemplo, la última tendencia que tenemos en materia del consumo, es que en el primer semestre cayó un 5% y a junio cayó un 7%. Justamente eso es lo que está reflejando lo que estamos viendo acá. Bien. ¿Sí? Muchas gracias, Germán. Por favor.